La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34 5G y Moto G24. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? El 46% de la población aprueba la gestión del presidente Lacalle Pou y el 40% la desaprueba. Esto surge de la última encuesta de la consultora Cifra, publicada hace pocos días en Telemundo, en Canal 12. Las opiniones están divididas, pero una mayoría relativa sigue estando satisfecha con el desempeño del presidente de la República, según agrega ese estudio. ¿Y cómo se compara la evaluación del actual presidente con el de los anteriores a la misma altura de la gestión? Tabaré Vázquez en 2009, como Mujica en 2014, eran evaluados positivamente por más de la mitad del electorado, pero en la segunda gestión de Vázquez apenas el 28% aprobaba por lo hecho por el expresidente. La nota de Lacalle Pou hoy es un poco peor que la que tenía el presidente en 2009 y 2014, pero es mucho mejor que la que tenía en 2019, antes de las elecciones que perdió el oficialismo de entonces. La pregunta que hoy trasladamos en la campaña en debate es: ¿qué incidencia tuvo, tiene y tendrá en las internas la figura del presidente de la República, tanto hacia adentro del Partido Nacional como de los otros lemas, y también para sus socios de la coalición? Vamos a debatir este asunto esta mañana recibiendo aquí en estudios a Selva Andreoli. ¿Cómo estás, Selva? Buen día. Buen día, un precioso día hoy, ¿eh? Efectivamente, Precioso una hermosa día. jornada. Exacto. Graciano Pascale, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bueno, como tú decías más temprano, el día amarillo. El Yellow Day. El Yellow Day, bueno, y el Leo es el día más feliz del año. Bueno, Exactamente. entonces estamos como ese día. Muy bien. Y recibimos también a Adriana Raga, directora de la consultora Cifra, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, gracias, un gusto estar acá. El gusto es nuestro. Vamos a arrancar por Adriana para darle contexto a la charla, para darle contexto al debate acerca de lo que es la evaluación del presidente de la República que se presentó días pasados por parte de la consultora en Canal 12. ¿Qué nos dicen estos números? Bueno, que el presidente indudablemente ha logrado bastante estabilidad en su aprobación a lo largo de estos últimos 2 años, luego de haber tenido unos primeros 2 años fuera de serie, digamos, porque la pandemia ayudó a que todos los uruguayos, digamos, se pusieran detrás del presidente y tenía un nivel de aprobación muy alto durante los primeros 2 años. Después eso cayó, pero cayó un poco y después se ha mantenido desde 2023, desde fines de 2022 hasta ahora, muy estable en algo menos de la mitad de la población que aprueba su gestión. Por eso no todos los presidentes, como vos lo comentabas, lo han hecho. Sí lo había logrado, sobre todo Tabaré Vázquez en su primer periodo. Mujica tuvo mucho más oscilación. Ahora lo recordamos a Mujica como muy buen presidente, pero a lo largo de su gestión tuvo sube y bajas varios. A veces tenía mejor imagen en el exterior que la que tenía acá en Uruguay. Ahora ya, como eso se olvidó un poco, también el recuerdo es muy positivo, pero durante su gestión tuvo sub y bajas. Lacalle ha evitado esos sub y bajas. Ahora igual no, digamos, su aprobación ahora es un poquito menor que la que tenía Mujica a esta altura, donde ya Mujica estaba, digamos, recuperando aprobación porque ya se estaba por ir. Muchas veces los presidentes, cuando se están por ir, mejora la evaluación de la gente. Entonces, bueno, pero Lacalle ahora está bien y podría incluso, como les pasó a otros presidentes, mejorar en los últimos meses, porque la gente como que no lo quiere dejar ir. ¿Cómo influye eso en las internas? Eso es mucho más. En las internas, probablemente, y lo que estamos viendo, adentro del Partido Nacional, parece beneficiar a Delgado, que es indudablemente el favorito del presidente. Hacia otras internas es más difícil decir. Influye en las otras internas de los partidos de la coalición en el sentido de que no ha dejado crecer, así como no dejó crecer otras figuras dentro del Partido Nacional, tampoco entre los socios de la coalición
ha habido ningún ganador visible de este gobierno, porque hubo gente que ocupó cargos importantes, pero no tuvo mucha visibilidad, entonces no se pudieron construir candidaturas demasiado fuertes entre los socios de la coalición. Eso es lo que vemos. Hablé con un dirigente político cuando se conocieron estos datos y me resumí la idea de algo parecido a esto, que es que los éxitos del gobierno los cosecha la calle y los deméritos del gobierno los cosecha la coalición. Es probable, sí. No sé si de la coalición, pero por lo menos no la calle. Digo, hubo algún notorio blanco que también estuvo, pero siempre, son otros los que se ven afectados, no la calle. Vamos a debatir sobre esto. Selva, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que si yo dijera, me baso en esta cifra, que no tengo por qué dudar que exista, pero de todas maneras me sorprende, tengo que decir que me sorprende. Tengo que pensar o que el presidente es de teflón, o sea, todo le resbala, o que la sociedad uruguaya está un poco anestesiada. Es decir, porque han pasado cosas muy graves, muy serias en estos últimos periodos, e incluso se siguen destapando, ¿no?, problemas abriendo la caja de Pandora, y aparentemente esto no afecta al presidente, y el presidente es partícipe, no solamente y es víctima de sus propias contradicciones. Dice en un momento dado, yo no lo sabía, y en otro momento declara, sí lo sabía, yo recibía la información, etcétera. Caso de la secuencia de espionaje y seguimiento a Marcelo Abdala para vincularlo a una boca de drogas. Esa información no se usó, contesta, y no se usó porque no era una boca de drogas. Si hubiera sido una boca de drogas, la hubiera usado porque para eso la hizo toda la investigación y la permitió. Pero no solamente eso, sino todas las cosas que tienen que ver con los escándalos vinculados en su entorno, ¿no? Es decir, él sale a defender a un pedófilo como el senador más importante, yo diría, del Partido Nacional, lo sale a defender como un amigo y creyéndole al amigo, les permite que desde el Parlamento haga la conferencia de prensa como si fuera un legislador, y luego se comprueba que tiene 22 causas que no pertenecen a lo que papazo, diríamos, de alguna manera se podría como invalidar porque ella ha hecho mucho show, ¿no?, de todas estas cosas. Pero no es solamente eso, es Astesiano, es Marcet, es el lío de los problemas vinculados al Parlamento y la mentira al Parlamento, la citación que la propia Carolina H. dice, bueno, se me hizo para que entrara por el fondo porque el presidente quería hablar con nosotros, y él dice, no, solo pasé a saludar. Es decir, cosas que han tomado Estado Público, yo casi diría por el lado risueño o de tomar el pelo, ¿no?, porque se han hecho memes, etcétera, con aquello de pasé solo a saludar, etcétera, cuando se estaba nada más ni nada menos que planteando destruir documentos y mentirle al Parlamento, cómo se organizaba la mentira ante el Parlamento. Entonces, a mí me sorprende, repito, porque si bien es cierto que es un presidente que hace mucha gala de su buena onda, de que es muy chévere, muy estilo cercano a la gente, las selfies y las sonrisas van para aquí y para allá, es también un presidente que trabaja con la prensa de una manera muy astuta, o sea, habla con los periodistas prácticamente como si los periodistas fueran amigos de él. Yo incluso lo he conversado eso con algunos periodistas, le digo, pero a ustedes se los meten en el bolsillo, porque él, frente a situaciones que son incómodas, dice, pero ustedes me conocen, yo vengo acá y hablo con ustedes, hablo con todos, o sea, es como uno más, y no es uno más, es el presidente de la República que ha cometido errores, que hay cosas que no se han explicado, desde el pescado, la media tonelada de pescado, pasando por otras actitudes y otras actividades que son realmente, yo diría, de corrupción, por decirlo de una manera suave. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, es un presidente que hoy, por ejemplo, está haciendo cosas que no debería hacer, que es hacer campaña. Él hace campaña mejor que la de Álvaro Delgado, porque Álvaro Delgado no es un candidato simpático, no es un tipo que tenga el sexapil, llamémosle, de la calle, pero sin embargo, hasta el discurso en algunos momentos de Álvaro Delgado y la calle coinciden. Cuando hablan de los impuestos, le devolvemos los impuestos a la gente, acá están los puentes, no lo hicimos con no usamos los impuestos para proyectos fracasados, etcétera, etcétera, refiriéndose obviamente a la gasificadora, y no dicen, por ejemplo, porque la gente no lo sabe,
que el 70% del compromiso del dinero que puede gastar el próximo gobierno en obra pública está comprometido ya por las PPP, por los préstamos que se han tomado en este gobierno. El saneamiento famoso prometido se va a hacer con el próximo gobierno. El próximo gobierno va a tener, y lo ha dicho el propio Munjo, que obviamente es del Partido Nacional, va a tener una situación muy difícil económicamente para salir a flote. Entonces, hay toda una orquestación de un discurso que yo repito, o la sociedad uruguaya está anestesiada y no se percató de todas las cosas truchas o truculentas que han ocurrido y que siguen ocurriendo y destapándose, o algo está pasando en este país, porque no puede ser que tenga el 46% de aprobación. Podría tener el 46% de simpatía. Yo un día le pregunté a Mariana, ¿por qué no se mide más la simpatía y la aprobación, que era diferente? Por ejemplo, Tabaré Vázquez tenía más simpatía que aprobación de gestión. Son dos capítulos diferentes. Tenía menos aprobación en la gestión. Ahora solamente es la simpatía. Bueno, simpático es, pero ¿y qué hacemos con eso? Graciano. Yo creo que el recuento que tú has hecho de los vaivenes de la popularidad del presidente, ratificado por lo que Adriana, que ha trabajado mucho en este tema, en cifra, durante muchos años y muchos periodos, ratifica algo que es una verdad elemental que muchas veces la gente pasa por alto, quizás porque es demasiado obvia y no se repara en ello. Es una cosa muy sencilla. La elección, cualquier elección, en Uruguay, en cualquier país del mundo, básicamente es a favor o en contra del gobierno. Básicamente es eso, se reduce en eso. El votante común no anda mirando todos los días las redes sociales, el diario, escuchando todos los programas de radio, no se pierda ningún columnista, a ver qué pasó tal día, tal cosa, todo el recuento que ha hecho Selva, que es muy interesante. El votante promedio tiene una visión global, amplia, de la gestión de un gobierno, y en función de esa apreciación que el votante tiene, cuando llega el momento, emite su voto. Cuando digo gobierno, lo digo en un sentido amplio y también en un sentido restringido. Gobierno también son las intendencias, gobierno es el gobierno nacional. O sea, básicamente siempre es a favor o en contra del gobierno. Y el gobierno lo encarna el presidente, porque es donde se percibe. El gobierno como concepto intelectual abstracto es una cosa demasiado compleja para el ciudadano común de aprehenderlo con H en el medio, ¿no? Entonces, el gobierno es el presidente. Y la evaluación que el ciudadano común hace del gobierno se refleja en esos indicadores que tiene el presidente. Lo recordaba Adriana, los vaivenes en la apreciación o en la aprobación de Mujica, la estabilidad en la apreciación del primer gobierno de Vázquez, el descenso de Vázquez. Podríamos ir un poco más atrás y recordar la desaprobación enorme de la gestión del presidente Jorge Valle, por ejemplo. Y todo eso, en definitiva, ¿qué es? Es un predictor, a mi juicio, estoy aventurando una opinión, para mí eso es el predictor más eficaz del resultado electoral. Es decir, si la aprobación del gobierno, medida, digamos, desde el punto de vista técnico, ¿no? Científico, técnico, no con lo que a uno le parece que es, sino con datos objetivos, si la evaluación de la gente es positiva del gobierno, lo más probable es que ese gobierno sea reelecto. Lo más probable. Porque si la gente dice, bueno, este gobierno dentro de todo, en fin, la pandemia, que esto, que el otro, que hicieron hacer las cosas bien, venía la herencia esa, tuvo muchos problemas, había mucho déficit, en fin, dejaron 100 kits para la pandemia, no sé cuánto, gastaban mal la plata, bueno, lo que sea. El razonamiento que la gente haga es privativo de cada uno y cada uno lo puede tener el suyo, independientemente de lo que uno pueda pensar respecto del otro. Pero si el conjunto de las opiniones va en el sentido de decir, bueno, está bien, vamos a darle otra oportunidad, no lo hicieron tan mal, o lo hizo muy bien y conviene seguir, o bueno, están aprendiendo, la verdad que estuvo bastante bien, en fin, se equivocaron, todos se equivocan, nadie es perfecto, todos cometemos errores en la vida, vamos a darle otra chance. O sea, yo entiendo que a partir de eso que tú preguntabas, no solamente el presidente de la calle, cualquier presidente es decisivo en una campaña electoral. El problema es que Uruguay no tiene reelección. Entonces, eso es una cosa hipócrita que tiene el sistema institucional uruguayo. Porque si hubiera reelección, y si la gente quisiera seguir con el gobierno, votaba al gobierno. Acá hay que inventar un subterfugio, como dice Selva. El candidato del gobierno no tiene las características personales de la calle. ¿Y por qué va a ganar? Si es que gana, que muy probablemente que ocurra, porque es el continuador del gobierno.
porque es el hombre en el que estuvo más cerca del presidente Lacalle desde el primer día. Y es el que tiene el 46% de la publicidad. Pero, mirá cuánta plata se está poniendo. No Hoy salió el dato. 46% de la pauta publicitaria es de Álvaro Delgado. Bueno, pero si lo pones en esos términos... Y lo pongo en los términos reales, son medibles. Son medibles. Bueno, pero con ese hay que tener mucha plata, Pero ese argumento es válido para todos los gobiernos. Pero digo, no es una cuestión circunstancial. Ese argumento valdría para todo. Entonces uno tiene que decir, bueno, ganan porque ponen mucha plata en propaganda. Y no es así. Lo que decía de la reelección es que, basándose en experiencias de otras épocas del Uruguay, se estableció, con un criterio quizás que en aquel momento era justo, correcto, prohibir la reelección. Hoy, esa prohibición legal es papel mojado, porque en definitiva, si la gente quiere reelegir al gobierno, bueno, va a elegir, a votar al candidato del gobierno. Y si ese candidato, se va a crear una situación muy compleja políticamente. ¿Dónde va a residir? Si gana el Delgado, Delgado va a tener seguramente una victoria interna por un guarismo aplastante. Si ustedes miran, el porcentaje por el que ganó Lacalle Pou la interna pasada fue el 53%. Delgado va a ganar seguramente por más del 70%. Es un poder político inmenso. O sea, estamos hablando del Partido Nacional. Bueno, sí, estoy hablando del gobierno. Pero el gobierno... A ver, Selva, estamos hablando del gobierno. Pero están proponiendo la coalición, ¿no? Otro día hablamos de otra cosa. Ellos ahora estamos hablando de... Bueno, Selva, si estamos hablando de un tema, hablemos de este tema. Si quieres hablar de otro día hablamos de otro. No, yo digo que el gobierno es una coalición. Si me permitís. Entonces, se va a generar una situación políticamente muy complicada. Delgado va a tener un poder personal respaldado por las urnas mucho mayor del que tuvo Lacalle Pou. Mucho mayor. Él va a imponer su candidato o candidata a la vicepresidencia porque él va a tener el respaldo de los votos. Y no va a estar, digamos, las urnas no le van a permitir poner a quien quiera. Así como Martínez puso a Graciela Villar porque se le ocurrió, pese a no tener esa mayoría aplastante que va a tener Delgado. Bueno, entonces, ese poder, ¿cómo va a convivir con el liderazgo político partidario de Lacalle Pou? Es un tema que de repente otro día lo podríamos hablar. ¿Advertís un conflicto eventualmente allí? Pero es evidente. ¿Pero cómo van a convivir? Un expresidente que fue el que logró la victoria, porque en definitiva la victoria la va a lograr Lacalle Pou, si la consigue la va a lograr Lacalle Pou, por un intermediario. Entonces, ¿cómo van a convivir? El hombre que recibe el poder, digamos, por herencia, porque, en fin, una especie de testamentaria, no sé, porque estaba ahí, porque lo pusieron, porque tuvo la astucia de estar ahí, ojo. Él estuvo ahí, apostó desde el primer momento, cuando se creó la 404, apostó ahí, estuvo de cerca, en fin, fue el hombre más fiel. Bueno, está ahí y bueno, es un problema interesante. La pregunta tuya, volviendo a la pregunta inicial, sí. No solamente la campaña, cualquier presidente es decisivo en una campaña electoral. Y si el gobierno es exitoso, como lo prueban los números, es muy probable que esa aprobación positiva se transmita al candidato del gobierno. Lo cual genera otros problemas, otros temas, pero no son los de hoy. Ahí Graciano abrió un par de ventanas que es muy interesante profundizar sobre ellas. Pero primero le quiero preguntar a Adriana si, como dijo Graciano, se transmite hacia el partido del presidente la aprobación que tenga el presidente. ¿Es necesariamente analógico una cosa de la otra? Bueno, nada es totalmente analógico, es muy difícil, o sea, se hacen muchos estudios, pero justamente como no es el presidente el que, en caso de reelección es posible, como no es el caso de la reelección, bueno, Delgado también pesa un poco, y Delgado no es ni cerca tan popular como es Lacalle Pou. Está bien, igual los blancos lo van a votar, lo que dice Pascale puede ser que también, sí, una vez que tenga ese poder, ¿qué va a hacer Delgado con ese poder? Bueno, eso es muy difícil preverlo, no es fácil, no va a ser fácil ese vínculo. Eso ni siquiera en realidad yo me lo había empezado a plantear, pero es verdad. Ahora, lo que pasa, la aprobación del presidente, como dijimos,
nosotros no estamos seguros. Es una aprobación alta, no es tan alta como la que tenían Vázquez al final de su primer periodo y Mujica al final de su primer periodo. Ellos lograron que el frente permaneciera. Esta es algo más baja y sobre todo tiene más desaprobación, o sea, es más polarizada la visión actual que la que tenían Mujica y Vázquez en su primer periodo. Entonces no sabemos si eso se traslada directamente, o sea, estamos hablando que la calle tiene el 46% de aprobación. Si todos esos lo votan, bueno, todavía no estamos en el 50%. No es así, porque incluso hay algunos frente amplistas que aprueban la gestión de la calle y hay algunos blancos que la desaprueban. Entonces no es que todos estén... o sea, que todo coincida, la aprobación con el voto, no necesariamente así. Y después los indecisos, que es la otra cosa, bueno, los indecisos también están divididos. Hay un 41% que aprueba y los otros, la mayoría, ni aprueba ni desaprueba y un 26% desaprueba. Entonces esos indecisos, que son determinantes, no son muchos, pero son los que pueden darle la victoria o a la coalición o al frente. En particular, muchos de estos indecisos están como más cercanos a los partidos menores de la coalición, que son justamente esos partidos que ahora no se están mostrando, que durante el gobierno no mostraron demasiados matices, y el que lo mostró, que fue Cabildo, como que quedó tampoco fue exitoso. Entonces, esos indecisos que no son blancos y que no querrían votar a los blancos no tienen mucho lugar hoy donde votar a la coalición. Entonces, de repente, un mensaje moderado de los frente amplistas puede resultarles atractivo. Pero eso también depende. Y depende mucho la interna del Frente Amplio, también porque una cosa es si Cose es candidata a presidenta y otra cosa es si Orsi es candidato a presidente para este grupo. O sea, los frente amplistas seguro que van a votar al frente otra vez, pero estos grupos indecisos tienen bastante más rechazo a Cose que a Orsi. Entonces ahí todo depende el resultado de las internas, cómo se configura después. Ahí va a haber que ver cuál es la intención de voto, con candidatos definidos en todos los partidos. Ahí puede cambiar, no mucho, Uruguay nunca cambia mucho, pero estamos hablando de unos pocos puntos porcentuales, claro. Entonces eso puede variar. Es de lo más interesante lo que está planteando Adriana. Quiero retomar con algo que decía Graciano, pero preguntárselo a Selva primero. Porque Graciano planteaba algo así como que la figura de Delgado es el heredero de la calle Pou en este caso. Ahora, la historia cuenta que los delfines de los presidentes no siempre tienen la mejor suerte en la elección que viene atrás. ¿Cómo interpretas eso, Selva? Yo iba a hacer una pregunta porque de verdad que no lo recuerdo. Yo no recuerdo que un secretario de presidencia llegue a ser presidente en este país. No, creo que nunca hubo, ¿no? No, hubo. Porque además ¿Te puedo contestar la pregunta? Sí, porque ya perdón, que hiciste la pregunta, supongo que es para que querés conocer la respuesta. Primero, la respuesta es no. Segundo, hubo sí algún antecedente que fue en el gobierno de Pacheco Areco, donde en algún momento se vislumbró la posibilidad que fuera el doctor Pirán, que era secretario de la presidencia. En algún momento también se habló del doctor Giorgi, que era secretario de la presidencia. Se mencionó la posibilidad de que pudiera ser candidato y creo que incluso Pacheco lo consideró. Eso me lo contó Danilo Orvilla, que es un periodista que todos conocemos y que en aquel momento era cronista en Casa de Gobierno. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué no lo puso de candidato? Porque salió en el diario antes. Porque un diario, creo que fue el diario Acción, si no me equivoco, lo tengo en el último libro que escribí sobre Zapelli, el diario Acción publicó, Pirán sería el candidato de Pacheco, y ese día con el diario en la mano, porque Pacheco leía todos los diarios, dijo, no va a ser Pirán. Ahora no, porque le iba a poner yo, y como ahora salió en la prensa, entonces, hubo un momento que eso pudo ocurrir. O sea, ¿quién era el más cercano al secretario de la presidencia? Y acá es lo mismo, es el más cercano. Entonces, la pregunta es, nunca ocurrió, estuvo a punto de ocurrir. Lo que pasa es que históricamente el personaje del secretario de la presidencia era muy técnico, era un personaje técnico. Si uno no se imagina a Raúl Lago como candidato del Partido Colorado, es que yo pienso en todos los secretarios políticos. A esa variable que introducía Selva es los delfines de los presidentes. ¿Qué suerte tienen? Depende de la yo quería seguir en el análisis de este tema, porque por eso digo, yo voy a decir una cosa muy fea, quizá, o muy no simpática.
como que yo miro a Delgado y no le veo uñas para guitarrero, como se dice vulgarmente. Entonces, me pregunto, ¿cuánto juega el ser el caballo del comisario en esta campaña política? ¿Cuánto juega el dinero que se pone? Porque todos sabemos que la política cuesta plata y que la comunicación es importante. ¿Y cuánto juega el relato mentiroso? Pero así lo voy a decir mentiroso porque está comprobado, ¿no? Por gente como la Diaria Verifica, que estudia determinados discursos y te dice esto es falso por esto, y lo argumenta. Ese relato mentiroso que se ha instalado. El más, por ejemplo, evidente, que además recientemente sale en la encuesta de hogares continua de hogares sale el dato, es cómo se distribuyó la riqueza en este país en estos últimos años. Y Delgado, muy suelto de cuerpo, dice, hemos logrado el salario real más alto en los últimos 50 años. Y cuando uno va a los quintiles, que salió así expresado y aparece allí, uno se da cuenta que el único quintil que ha logrado equivalencia con el año 2019 es el quintil de las personas más ricas. Eso fue un informe de Exante. Que Este es un informe de Exante, pero que se basa en la encuesta continua de hogares, en los datos de la encuesta continua de hogares. Uno se da cuenta que los pobres son más pobres, cosa que además se evidencia también en los niños, ¿no? Hay más niños pobres hoy que antes, hay más pobres hoy que antes, hay gente viviendo en la calle más hoy que antes. Eso es indiscutible. Hay más asentamientos hoy que antes. Se habla de que se solucionó el problema de los asentamientos. Mentira. Es decir, recién empezaron a trabajar, de los 670 asentamientos que hay, empezaron a trabajar en 100. Dijeron que iban a resolver el problema en 120, que iban a intervenir. Sin embargo, se sabe solamente que hay 26 o 22, no me acuerdo bien exactamente la cifra, donde realmente se está trabajando, y hay otros donde ni siquiera están en curso licitaciones de predios o de terrenos para los asentamientos. O sea que todo yo diría, precipitar toda una cantidad de datos e información a la ciudadanía que no es cierta, que es mentirosa, es peligroso. Porque entonces la sociedad, y si tú tenés además un aparato del Estado que lo hace jugar a tu favor, porque yo soy de las que critiqué, incluso en la época del Frente Amplio, que las empresas públicas no deben hacer publicidad en la época electoral. Está mal. Está mal que salga el Banco de Seguro del Estado, el Ministerio, la Agencia Nacional de Viviendas, el BRO, sale todo el mundo diciendo qué lindo país que tenemos, qué bueno que está. Pero cuando uno va a la realidad de los hechos, se encuentra con que no es así. Y ese sí es dinero de todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que en ese caso, nosotros, una buena medida que podríamos tomar es prohibir la publicidad de empresas públicas del Estado en época electoral. ¿Por qué razón? No corresponde. Porque las empresas públicas, si tienen que comunicar algo, lo pueden hacer fuera del momento electoral. Pero lo último que quería decir es, me sorprende que con tanta caradurismo, yo llamaría, con cara de póker, se digan cosas que no son ciertas. En el spot de casi 5 minutos de Delgado, hay 5 cosas que son falsas, determinadas por periodistas que investigaron. Suerte que tenemos, lo he dicho ya la vez pasada, periodistas que investigan, porque si no fuera por los periodistas habría cosas que nunca las hubiéramos sabido. Esa es la verdad. Habría cosas que hubieran quedado ocultas para la sociedad uruguaya. La opacidad de este gobierno es increíble. Incluso la opacidad ahora con el proyecto de hidrógeno verde. Lo van a declarar nuevamente. Ellos que han criticado cosas que se hicieron con UPM, que yo también la critiqué, la opacidad no corresponde a una sociedad que, si nosotros la respetamos y decimos como políticos que es inteligente, bueno, entonces démosle las novedades o las noticias tal como son. Graciano. Voy a la pregunta que tú planteabas, porque es muy interesante el tema de si los delfines de los presidentes tienen suerte o no, y si finalmente, en fin, llevan a la victoria o el presidente los lleva a la victoria. Es muy interesante por lo siguiente. La mayor parte de las veces ocurre exactamente lo contrario. O sea, podemos recordar de memoria de Sanguinetti para acá, podemos recordar que Sanguinetti apoyó a Tarigo en la interna y perdió. Podemos recordar que Lacalle apoyó a Juan Andrés Ramírez en la interna y perdió. Podemos recordar que Tabaré Vázquez apoyó a Astori en la interna y perdió la interna. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Entonces, hay que remontarse casi 60 años, hay que remontarse 50 y pico de años, hay que remontarse a un caso
exitoso de un presidente que logra imponer a su candidato. Y el caso es el de Pacheco Areco con Juan María Bordaberry. Desde ese momento para acá, ningún presidente lo logró. Es decir, que si Lacalle, como todo parece indicar, evidentemente va a ocurrir así, logra imponer a su candidato en la interna del Partido Nacional por un guarismo que será superior en 20 puntos seguramente al que el propio Lacalle obtuvo, va a ser un éxito político extraordinario. Un éxito político de Lacalle en lo personal extraordinario. Imponer un candidato a la presidencia en su propio partido es algo que no ha ocurrido desde que volvió la democracia. Y repito todos los casos, si ustedes, los oyentes, pueden ir haciendo memoria y van a ver que es así. Ahora, ese gran poder de Lacalle, ese liderazgo llevado a la culminación, que es imponer a su sucesor, porque esa es la demostración última del poder más absoluto. Yo pongo al que me va a suceder. En México ocurría el famoso dedazo, pero ¿qué pasaba? En México el presidente, con mucha astucia de los mexicanos, impedían la reelección para siempre. O sea, el presidente en ese caso era como el zángano que fecunda a la reina y después muere. Entonces el presidente, su último gesto en México de poder era poner al sucesor, que además iba a ganar porque el PRI ganaba siempre. Entonces ese era una monarquía hereditaria. Era una monarquía hereditaria. Pero con la salvedad de que el presidente moría políticamente. En Uruguay no tenemos ese caso. En Uruguay, y menos con un presidente de 50 y pocos años. Vamos a tener un presidente de Lacalle o un expresidente de Lacalle con un gran poder político. Un gran poder político. Y lo repito, un gran poder político. Y ese éxito esconde una situación compleja que la disfraza, la maquilla, y es la siguiente. ¿Por qué los candidatos antes de Lacalle prácticamente perdían siempre la interna dentro de su propio partido? La perdió Sanguinetti, la perdió Vázquez, la perdían todo, la perdió Lacalle padre. ¿Por qué? Porque había dentro de los partidos una corriente interna de un peso capaz de alguna manera, funcionar como contrapoder dentro del partido. Los famosos sublemas, las corrientes históricas. El presidente Lacalle, en esa victoria extraordinaria que tuvo, y además ayudado, yo no quiero decir ayudado, pero una circunstancia histórica que, digamos, de alguna manera permitió que eso se mantuviera, que fue la desaparición física del doctor Larrañaga. Pero el presidente Lacalle es el dueño y amo y señor del Partido Nacional. Pero eso es una cosa histórica, ¿eh? Miren que hay que leer historia uruguaya, hay que leer historia política uruguaya, hay que leer historia partidaria uruguaya para encontrar casos similares. Herrera, su bisabuelo, no lo tuvo. Tanto no lo tuvo que existieron dos partidos nacionales en la época de Herrera. Porque era tal el encono interno que despertaba un liderazgo personalista, caudillista, etcétera, que los que no estaban con Herrera hicieron un partido aparte. Y era una cosa visceral aquello. Bueno, Lacalle ha obtenido una cosa que su padre no obtuvo, que su bisabuelo no obtuvo, porque de hecho cuando Herrera muere en el 59, recién ahí, un año antes, se había unificado el Partido Nacional después de muchas décadas de separación. Entonces, dentro del Partido Colorado pasó lo mismo, la 15 y la 14, dos sectores muy enfrentados. Es decir, la vida interna de los partidos estaba asentado básicamente en dos corrientes. El doctor Lacalle Pou, de alguna manera, por su personalidad, por su estrategia, digamos, maneja todo. Maneja la candidatura de Delgado y también maneja la candidatura de Raffo. ¿Por qué? Porque Raffo surge del gobierno. O sea, no se puede hacer la ficción de que... O sea, en economía no se puede manejar cantidad y precio al mismo tiempo. Es imposible. Si yo determino la cantidad, no puedo determinar el precio. Si determino el precio, la cantidad se determina. En política es lo mismo. No puedo determinar el oficialismo de la oposición. No puedo decir, bueno, invento a este de candidato oficialista, invento a esta por las dudas de candidato opositor y después hacemos la fórmula y ganamos. Eso no existe. No existe. Entonces, en la gran victoria de Lacalle está, no debe decir su derrota, porque no es una derrota, digamos, en términos políticos es un gran poder, pero deja de funcionar el partido. Deja de funcionar el partido. Fíjense la candidatura de Gandini, 8%. Lo más parecido que uno podría encontrar a una cosa interna rebelde, digamos, en fin, es Gandini, 8%. Se tragó todo. Y además Gandini tiene 8%, pero ni siquiera porque enfrenta mucho a Lacalle. Si enfrentara mucho a Lacalle, iba a tener 4%. Y si se ponía muy radical contra Lacalle, iba a tener el 3%. Y no salía ni senador.
Claro, pero acá estamos en radio, Francisco se sonríe. Pero es así, Francisco. ¿O estoy diciendo algo equivocado? Es así. O sea, ¿por qué no puede, con un poder tan grande, 46%, quién se va a animar a enfrentar al presidente de la República que tiene un 46%? Bueno, pero justamente por eso planteaban los recuerdos históricos. Es suicida eso. Cuando en el Frente Amplio el doctor Vázquez tenía ese nivel de aprobación y su delfín era Astori. Pero estaba la otra corriente. Ganó Mujica. Pero estaba el MPP. Estaba los que. Pero el presidente Vázquez en ese momento tenía más aprobación que la calle ahora. Bueno, pero estaba el MPP y estaba Mujica. Hoy, ¿quién es el Mujica del Partido Nacional? No Eso tiene. que tú estás contando quiere No. decir que no está lo que vaticina mi amigo Graciano, de que es ineludible No, que no va a ineludible, ganar, digo que es un productor, que es un va a productor. ganar, no, que va a ganar este gobierno nuevamente. Me puedo equivocar. Obvio. Sí, ojalá te equivoques. Es un tema Sí, de cada claro. uno, pero digo, es un predictor. Eso es lo me que baso yo en la- espero. Yo me baso en la estadística. No es que no soy un astrólogo. Pero a ver, o sea, Selva, sobre la pregunta en la anterior que elegiste ir por otro lado, sobre este punto en particular, sobre el tema de, llamémosle la herencia, para simplificar la conversación, ¿ves factible, ves posible efectivamente ese poder que se traslade de la calle a Delgado y sea el candidato del Partido Nacional y que además sea presidente de la República en octubre o en noviembre? Yo creo que no es automático, por la personalidad de Delgado, que dista bastante de la personalidad de la calle. Coincido con Graciano que la calle se comió, ya ni es el herrerismo, yo le llamaría el lacayismo, se comió al Partido Nacional. Y se desdibujaron las contradicciones internas. ¿Adriana? Sí. No, yo quería señalar que eso no es muy positivo para los partidos y ni siquiera para Delgado. O sea, tener un partido que es solo un sector, eso, los fieles sí están todos ahí, pero lo que no hay espacio, lo que yo decía de los socios de la coalición, bueno, eventualmente la gente no tan pegada a la calle Pou podría votar a alguna otra corriente del Partido Nacional, que casi no hay. Y bueno, y entonces votar a algún socio de la coalición que también están débiles. Entonces tener un partido tan homogéneo no es bueno. El Frente logró a través de los años de gobierno tener grupos claramente diferenciados, sectores que a veces hasta se peleaban entre sí, y como sucedió en la historia con los partidos tradicionales, y eso en realidad, desde el punto de vista de conseguir votos, es mejor, o sea, porque muestra una variedad. O sea, yo no estoy del todo con el candidato a presidente, pero sí con este senador, que probablemente además va a limitar, va a poner un freno a lo que quiera hacer este presidente, que no me convence del todo. Eso en cualquier partido. Entonces, eso, un partido más diverso, que era el cachol que llamaban, claro, eso acá ha funcionado muy bien. Si tenemos partidos muy monolíticos, eso tiende a radicalizar y a impedir que atraiga a los votantes más moderados. Graciano. Muy inteligente Lo que dice Adrián es una verdad elemental, que yo de alguna manera quise traducir con la imagen de que el presidente en su mayor éxito está generando un problema para el Partido Nacional. O sea, de alguna manera Sí. es un poco la explicación fáctica de lo que yo decía. Ahora, fíjense que esto, que no es de laboratorio, esto que estamos hablando, es una cosa muy, muy importante. Tan importante es que obviamente, a ver, nosotros estamos acá hablando de política y nos gusta mucho y todo. Ahora, los que están del otro lado, los políticos, eso se juegan la ropa. Eso se juegan en fin, se juegan su carrera, se juegan muchas cosas. Y no son tontos. Esto que estamos hablando, lo saben. Tanto lo saben, que por alguna razón el entorno de Delgado dejó trascender y filtrar a Búsqueda que estaban sondeando la aprobación que tenía a nivel público el nombre de Daniel Salinas. O sea, si eso lo estaban haciendo y era una cosa legítima que lo hicieran, no tenían por qué filtrarlo. Era un guiño. No tenían por qué filtrarlo. No, porque yo hago una cosa política reservada, quiero ver, en fin, cómo están estos, fulano, lo guardo para mí, me agarro el dato, me lo pongo en el bolsillo y actúo en consecuencia. Si se filtra por 2 veces consecutivas, primero se dice que hay conversaciones, no sé cuánto. La segunda vez dicen, en el entorno dicen que van a encuestar o medir, no sé cómo se dice en la jerga, a Arbeleche, a Raffo y a Salinas. Bueno, cuando por 2 veces consecutivas una publicación del Prestigio de Búsqueda con acceso muy fluido al más alto nivel de los partidos políticos publica eso, no es un invento de Búsqueda. Es porque se lo dijeron personas de alta posición dentro del Partido Nacional y dentro de la candidatura de Delgado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esto que estamos diciendo es así.
se dan cuenta que una fórmula pan con pan, diríamos, ¿no? No convence. El electorado dice, pero ¿cómo? Pero ¿y dónde está la otra pata? ¿Dónde está la otra corriente? Es una coalición. Entonces por eso también... Ahora, ahí está la prueba del 9. Y cuando yo decía, ¿cómo va a usar Delgado ese poder que va a recibir de las urnas? Una de las maneras de usarlo es decir, bueno, yo voy a poner el candidato a vicepresidente. No voy a dejar de lado los conciliábulos partidarios, en fin, que me dicen, no, que el partido, que esto. No, un momentito, yo saqué el 70% acá. La Calle con el 53% puso a que quiso él, que fue Beatriz Argimón, que ni siquiera había competido. Si puso, yo que saqué el 70%, lo puedo hacer y con más razón todavía. Y puedo llegar a hacer una cosa muy inteligente, que es poner a alguien que no está públicamente alineado con el Partido Nacional y que representa a la coalición y que representa quizás el mayor éxito de la coalición, que fue el manejo de la pandemia. Porque si hay algo que la gente reconoce, más allá de las voces críticas, que por supuesto que las hay y, ¿sí? y son respetables. Y que están justificadas. Sí, todo lo que quieran, son respetables, es una sociedad democrática, acá todo el mundo puede decir lo que le parece, está perfecto que sea así, ojalá que siempre sea así, pero en general la aprobación de la gente sobre el manejo de la pandemia es muy alto. Entonces, a poner en la agenda el nombre de quien de alguna manera se identifica con ese manejo es una cosa muy hábil. Si lo puede conseguir o no, no lo sé. No, y ahí eventualmente se plantea otro tema que también de alguna manera lo conversábamos en el arranque con Adriana, que es el solo hecho de mencionar el nombre de Salinas, que pertenece a Cabildo Abierto, también genera un problema con Cabildo Abierto, porque Salinas es un activo de Cabildo Abierto que todavía no ha encontrado la forma de utilizarlo. Pues es un ser humano también, ¿no? Es individual, es una persona... Bueno, sí, pero llamaría la atención internamente que después de haber estado en el gabinete por Cabildo Abierto, sea integrante de la fórmula por el Partido Nacional. Ahora, en la presentación del libro, ¿por qué llamaría la atención? En la presentación del libro de Manini, sale a luz, o casualidad ahora, aunque él dice que lo dijo hace más de un año, de cuando la Calle lo llamó para que sacara a Salinas del Ministerio de Salud Pública. O sea, la Calle le pide a Manini que retire a Salinas del Ministerio de Salud Pública. Que yo creo que es también una forma solapada de manifestar su disconformidad con esto que ha trascendido. Me refiero de parte de Manini, ¿no? Porque, ¿por qué lo saca ahora el tema? Justamente cuando aparece la posibilidad de que Salinas juegue un papel o no lo sé, en la próxima coalición. Nos quedan 6 minutos y quiero introducir un tema más o una vertiente más de este asunto que lo manejaba al arranque Adriana en su exposición, que tiene que ver con el formato que a la política le ha dado el presidente de la República, que con su aprobación es hoy el jugador más importante de la política local. ¿Es lo mismo para el Frente Amplio para enfrentar a lo que vendría a ser el heredero, como llama a Graciano, de la calle Pou, que el Frente Amplio designe o elija como candidato a Orsi que a Cose? ¿Es lo mismo? Bueno, no, era lo que comentaba. Según nuestras encuestas, por ahora no. También, dicho esto, en general, después de las elecciones internas, los candidatos cambian un poco su discurso, o sea, tienen muy claro todas estas cosas. Cose es inteligente, seguramente también lo tiene claro, puede cambiar. Por ahora el discurso de Cose es demasiado frente amplista, un poco demasiado a la izquierda para atraer muchos más votos. Pero quizás sea hábil para esta instancia. Bueno, por eso digo, puede perfectamente cambiarlo. La cuestión es si la gente le va a creer o no. O sea, esos cambios tienen que ser además creíbles. Entonces, depende mucho también de la habilidad de la candidata y de la habilidad del frente de estar todos atrás de ella, que tampoco siempre es un dado. Entonces, todo tiene que funcionar para que logre. Para Orsi sería más fácil. O sea, no tiene que cambiar tanto su discurso, pero también depende de que todos los sectores lo apoyen. Es muy decisivo cómo se forme la fórmula, que en el frente ha sido complicado. O sea, todo ese proceso también va a influir. Y bueno, si se hace exitosamente, eso favorece. Si se notan rispideces, eso también, o sea, hay muchos factores que pueden influir. ¿Selva? Bueno, yo diría que la fórmula del frente es la que está como más cantada, ¿no? Aceptada tanto por Orsi como por Carolina. Acepto, lo que tú decías, Adriana, en relación al discurso de Carolina, que está más jugado a ganar en la interna. Es decir, a captar los votos frente amplistas, que son los que van a ir ahora el 30 de junio. Seguro.
De todas maneras, digo, está como cantado que ambos dos han aceptado ser o presidente o vice, y que por lo tanto la fórmula se va a anunciar la misma noche en que se conozcan los resultados. Creo que eso ayuda, y también ayuda que en el frente se ha logrado una cierta coherencia en cuanto al programa. Entonces, si bien es cierto que las jerarquizaciones o los énfasis de cada candidato influyen, ¿no?, en la aplicación de un programa, sin embargo hay unas líneas generales del programa que no van a abandonarse por un candidato ni van a contradecirse en el quehacer político, gane quien gane. Entonces, eso yo creo que da más garantías de que en el frente va a haber, gane quien gane, la contención suficiente como para entender eso que tú decías, que hablar hacia octubre es hablar hacia la sociedad uruguaya y exige una mirada más amplia y mucho más cautivante, diríamos, enamorar más al votante de que en realidad lo que se quiere, también lo han dicho los dos, no es ganar por ganar, es ganar para cambiar la realidad actual y para mejorar la vida de la gente. Sí. Entonces, ojo con el cambio, porque la gente, los uruguayos, queremos cambiar un poquito. Sí, un poquito. Por eso, entonces el mensaje de que todo está mal y todo lo tenemos que hacer de nuevo, eso hace eco en algún grupo, pero no en la mayoría. Es verdad, es verdad. Sí. Graciano. Sí, yo creo que en las últimas elecciones, digamos, se han ido desdibujando la frontera de los partidos como los conocimos históricamente en el Uruguay, y se ha ido modificando el mapa hacia un mapa de bloques, ¿no? Lo que antes eran, digamos, partidos más o menos consolidados, incluso dentro de la izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, incluso dentro de la izquierda, dentro del frente, se ha ido desdibujando eso al punto de que se apeló a un ex dirigente sindical para ponerse al frente de la coalición, porque digamos lo que llamaríamos el sector político ya no daba figuras de destaque como para encabezar la coalición. Lo mismo sucede en el resto de los partidos, en el sentido de que se ha ido conformando un espacio, un bloque, no sé cómo llamarle, una fuerza, en fin, que es la coalición, donde hay matices. O sea, lo que antes ocurría dentro de los partidos tradicionales, hoy ocurre dentro de la coalición. Entonces, antes teníamos el herrerismo y el nacionalismo independiente, la 15 y la 14, etcétera, etcétera, y hoy tenemos Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, etcétera. Entonces, ahí yo creo que si uno mira, y yo creo que eso que hablamos más temprano de Salinas apunta justamente a eso, a ver el espacio de la coalición como un espacio diferente al otro, con matices, pero que para, digamos, unificar o ser atractivo para la mayor parte de sus integrantes, tiene que haber algo que lo unifique. Por razones diversas, no prosperó la idea de un lema común a la elección nacional, sí para la elección departamental y para algunos departamentos, pero es inevitable, tarde o temprano, que la coalición republicana avance hacia un esquema similar al Frente Amplio, o sea, un lema común, una coalición que se presenta como un lema común y que dirime su competencia internamente. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado en esta elección si, por ejemplo, bajo un mismo lema, hubiera competido en igualdad de condiciones Delgado, Gurméndez, Manini, etcétera, etcétera? Quizás los números no eran tan como son hoy. Quizás hubiera habido dentro de la coalición republicana una paridad como puede haber hoy entre Orsi y Cose, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? El Partido Nacional, yo creo que obviamente buscando su beneficio, que es una cosa lógica, en fin, en política es así, nadie regala nada, no va a ceder su papel de partido mayoritario, porque la verdad que le costó mucho llegar a eso. Pero ¿eso a la larga favorece a la coalición republicana o la perjudica? Lo vamos a ver en la elección departamental cuando se presente como lema único en Salto, Canelones y Montevideo. Pero lo que planteaba como pregunta era si para el Frente Amplio a la hora de enfrentar a Delgado es lo mismo Cose que Orsi. Va a enfrentar al gobierno y va a enfrentar al delegado del gobierno. Orsi va a tratar de acercarse más con ese discurso, en fin, que yo soy de Peñarol, pero también me gusta Nacional, y que hay corrupción, sí, pero no tanto, porque en fin, la corrupción más o menos es la gente, no es el gobierno. Esa cosa de que es sí, un pero poco no. Una caricatura la que estás sí, haciendo, lógico, ¿no? Estoy, obviamente, o sea, pero... Una caricatura un poco... Pero estoy basándome... Sí, pero un poco despreciativa. No, estoy basándome, porque uno tiene que simplificar. Está en radio, no voy a estar una hora haciendo una tesis sobre Orsi.
Orsi. Te trato de simplificar como tú simplificabas lo otro. Entonces digo, esa figura, eso bueno, sí, está bien, el gobierno está mal, pero no está mal, porque algunas cosas se hicieron bien, otras las vamos a mejorar. Eso, en definitiva, ¿a qué lleva? Bueno, si estos tipos no lo hicieron tan mal, yo lo sigo votando a esto, ¿para qué voy a cambiar? En cambio, la otra posición es mucho más, digamos, políticamente más redituable. Esto está mal. Yo propongo que acá todos los que piensan que este gobierno hizo muy mal, todo lo que dijo Selva, toda esa lista enorme de cosas y más, algunas más todavía. Y me faltaron montones. Cuando gane, te faltaron muchas. Yo cuando gane todo esto no va a haber más ni Astesiano, ni Marché, ni nada. Yo voy a cambiar todo y esto el Uruguay va a volver a ser el país justo, libre, soberano de la patria progresista, etcétera, etcétera. Eso también funciona. Separar, dividir, hacer una frontera. Cuando uno trata de acercarse al otro, siempre va a tener la predominancia y la ventaja el que está en el poder. O sea, ¿qué compras? ¿Un repuesto chino o compras el original? Yo qué sé, bueno, no tenés plata, compras el chino, para saber que no va a andar bien. Mejor gastar un poquito más y te compras el repuesto bueno. Y esto en política es lo mismo. La gente dice, bueno, como dice Adriana, ¿y te gusta el cambio? Un poquitito, mucho no, pará un poquito. Entonces, si está el modelo que funcionó, que más o menos anduvo, que sobrellevó muchas cosas. Mira que la pandemia no fue una pavada. Y bueno, la gente al final va a decir esto. Si va a influir una cosa en la otra, es difícil decirlo. Si tuviera que arriesgar, yo creo que no va a variar mucho el resultado. Si el gobierno está para ganar, le va a ganar a Orsi, le va a ganar a Cosi, le va a ganar a cualquiera. Porque si está para ganar, está para ganar. Si la diferencia puede ser mayor o menor, puede ser. Sobre todo el voto de los partidos más chicos. Yo creo que en esta elección interna, por ejemplo, hay mucha gente partidaria de la coalición que viendo que la situación interna del Partido Nacional está resuelta y ya el voto en el Partido Nacional no tiene ninguna incidencia, puede estar tentada de votar, bueno, el Partido Colorado, que se portaron bastante bien, ayudaron. Bien, a ver, ¿qué hacemos? ¿Votamos a Gurméndez? ¿Votamos a Robert Silo? ¿Votamos a Ojeda? Hay mucha gente que va a elegir ese camino. Y creo que quizás el que va a sufrir un poquito más del punto electoral va a ser Cabildo Abierto, que tuvo una posición muy ambigua con el gobierno, siempre en esa línea de apoyo pero no apoyo, y esa cuenta corriente permanente. Eso me parece que no va a funcionar. Tenemos que ir cerrando. La que viene, la del jueves, será la última antes de las internas. Pero claro, después vamos a continuar con esto. Y hoy Graciano tiró un par de temas, por lo menos, que quiero dejármelos apuntados para debatir. La reelección. Manejaste el tema de reelección, manejaste la limitación que hay en México, por ejemplo, claro, que es distinta a la de Estados Unidos, sí, aunque parecida. En Uruguay estaría bueno ir a la reelección. Selva ya me dice que no, Graciano abre las manos. Adriana, ¿qué te parece? No tiene posición. Después dijo, fue evolucionando mi posición. Yo en la mía yo he ido involucionando. Yo estaba a favor y ahora estoy en contra. Está bien. Y antes estaba a favor de las elecciones de medio término y ahora estoy completamente en contra de las elecciones de medio término, porque en Argentina se viven de elección en elección y en Brasil absolutamente también. Y eso es ingobernable a cualquier país. Estados Unidos también. Es insoportable. Y yo estoy en contra y voy a decir algo. Creo que también eso es largo. Voy a decir lo último. Larguísimo. Yo estoy en contra de que estas elecciones, que son elecciones internas, no sean obligatorias. Porque si efectivamente, como cifra mismo da, creo que un 40% aproximadamente que irían a votar, quiere decir que el 40% de la ciudadanía va a decidir cuál va a ser el próximo presidente del Uruguay. Eso no puede ser así. No puede ser que el 60... pero va a decidir quién va a ser el próximo presidente. Porque es parecido. Muy parecido. No es lo mismo. Ahí tenemos otro debate. Pero estoy diciendo que en realidad es un número bastante bajo de participantes que van a tomar la decisión de cuáles son los que van a competir. Y de esa competencia es que va a salir el próximo presidente, porque no van a salir 5 opciones para elegir. ¿Y qué decimos de los países que no tienen voto obligatorio? Yo preferiría... yo estoy en contra. Para mí, el voto debe ser obligatorio. Ese es otro debate. Es un compromiso. El voto obligatorio general y el voto obligatorio para las internas. Yo creo que es un compromiso. Mira, las sociedades que no tienen voto obligatorio, imagínate Estados Unidos, que ha llegado a tener presidentes con el 20 y pico % de los votantes. Es decir, una potencia mundial. El involucramiento del ciudadano con el destino de su país, yo creo que es una obligación moral y te diría cívica. Por lo tanto, estoy a favor del voto obligatorio. Pero mira lo que pasa en la universidad con voto obligatorio. Salen los decanos y cosas con los 5%, 8%. No importa. ¿Cómo no importa? Porque es obligatorio. Entonces el 90% que vota en blanco no te importa. Estás mezclando chicha con limonada. Tema para el debate. Es para el próximo Adriana, debate. muchas gracias por habernos acompañado este jueves.
Selva, gracias. Gracias a ti y fue muy interesante. Gracias, Graciano. Sí, muy interesante. Y La además, seguimos.